Bien, ¿para qué sirve la normalización? Este tema lo estamos dando porque es un tema importante en el ámbito de base de datos, pero con el esquema que nosotros vamos a seguir o el algoritmo que nosotros vamos a seguir de conversión de MER a modelo relacional, no lo van a necesitar, ¿sí? Porque el resultado final de eso ya obtiene una base de datos normalizada, ¿sí? Pero sí es un tema importante, ¿ok? Que lo sepan. La normalización entonces es un proceso que nosotros aplicamos a las tablas, a las relaciones, a cada una de ellas, cuando tenemos una base de datos o al diseño de la base de datos, para tratar de ver si es un esquema válido, ¿sí? Si es un esquema bien formado. ¿Y qué significa eso? ¿Cuándo es bien formado? Cuando cumple con ciertas formas normales, ¿sí? Nosotros vamos a ver tres formas normales que son las básicas, ¿sí? Hay otras más, pero que son más complejas de entender, y esta que les estoy mostrando ahora, con estas no podemos manejar muy bien, ¿sí? Así que bueno, la primera que ustedes ya la van a conocer se llama primera forma normal, y esto creo que ya les es conocido. ¿Qué significa dominio de atributos atómicos? Lo nombramos varias veces. Que no se podían dividir. Básicamente que está prohibido que cualquier valor en la relación tenga valores, cualquier campo en una fila determinada tenga valores repetitivos, ¿sí? Multivaluados o compuestos. Es decir, que el valor que yo tenga ahí desde el punto de vista de mi modelo sea indivisible. Esto ya lo habíamos visto cuando hablábamos de dominio, lo habíamos visto cuando estábamos hablando de restricciones, ¿sí? Esto está presente en todos lados. Pero en el proceso de normalización es una de las cosas que tenemos que verificar, ¿ok? Primera forma normal. Segunda forma normal, y acá es donde empezamos a embarrarnos un poquito. Dependencia de la clave primaria completa. Cuando vemos esto, ¿qué quiere decir? Que en una relación los atributos que yo tenga, todos los atributos presentes deben depender de la clave completa y no de una parte de ella. Por lo tanto, cuando decimos parte de ella o clave completa, ¿a qué tipo de claves nos estamos refiriendo? O por supuesto son claves primarias, pero ¿qué tipo particular? ¿Clave foránea, profe? No, una clave primaria no es... Ah, sí, pero en otra tabla me refería. no. En la misma tabla, cuando hablamos de clave completa primaria, ahí estamos dando un indicio de que esta forma normal se aplica únicamente cuando tenemos claves compuestas por más de un atributo. ¿Está? Entonces, cuando yo veo campos o atributos que dependen de solo una partecita de la clave, eso está mal y no cumple con la segunda forma normal. Y acá lo que me hace falta agregar es lo siguiente. Esto es acumulativo. Tenemos la primera forma normal, me dice dominio de atributos atómicos. La segunda forma normal, primero deberían nombrarles que debe estar en primera forma normal y además lo segundo que le estoy mencionando acá. Claro, son como pasos, ¿o no? Son como pasos, o sea, no puede estar en segunda forma normal si primero no está en la primera. ¿Ok? De base eso. Y la tercera forma normal tiene que ver con dependencias transitivas. ¿Sí? Se los digo así y después vamos a verlo con el ejemplo como para que se entienda mejor. ¿A qué nos referimos con esto? Es que todos los atributos no claves, ¿sí? Deben depender de atributos claves solamente.
no puede haber dependencia de otros atributos comunes. ¿Sí? Entonces, yo sé que esto queda medio en la nebulosa, ahora lo vamos a ver en el ejemplo. Primera forma normal, atributos atómicos. Segunda forma normal, dependencia completa de la clave. Tercera forma normal, están prohibidas las dependencias transitivas. Y ya vamos a ver qué significa. Bueno, como ejemplo de esto vamos a utilizar algo que es súper clásico, que es utilizar el ejemplo de una factura. ¿Sí? Como esto lo tengo que editar en vivo, vamos a ir directamente a la versión editable. Bien. Vamos a tratar de dar el ejemplo de una factura, pero sencillito, es decir, los mínimos campos posibles. Bueno, una factura. Vayamos desde el encabezado hacia abajo. ¿Por qué está compuesta? Por el número de la factura, un ID. Bueno, y así como tenemos un número de factura, tenemos un tipo también de factura. ¿Está? Entonces vamos a poner el tipo de la factura, el número de punto la de venta también. ¿Cómo? El punto de venta El también. punto de venta, para simplificar el ejemplo, vamos a dejarlo en número nada más. ¿Sí? ¿Qué otra cosa? Vamos a poner, por ejemplo, la fecha de la factura. ¿Sí? ¿Qué más? Bueno, también tiene el quit del cliente. El nombre del cliente. Y hay otras cosas más, pero vamos a dejar ahí para que no sea tan largo. Y después también tenemos que lo que estamos vendiendo. ¿Sí? Por ejemplo, el producto, podemos llegar a tener el código de producto, La cantidad del precio. la cantidad del producto, el precio. Y vamos a poner una cosita más que para respetar, aunque después lo tengamos que quitar, es, por ejemplo, el total de la factura. ¿Sí? ¿Por qué lo planteamos así? Porque la idea es que cuando se hacía antes normalización, se aplica esquemas de tabla por los cuales nosotros empezamos a reflejar conceptos y decimos, una factura tiene todos estos elementos. De acuerdo a la experiencia de cada uno ya podría replantear la factura de otra manera. ¿Sí? Pero con propósitos del ejemplo, ¿sí? Nosotros vamos a plantearlo así. Una factura está compuesta de todo esto. ¿Ok? Bien. Ahora, vamos a empezar a hacer el chequeo y tenemos que ir por la primera forma normal. Primero. La primera forma normal que nos decía. Eliminar los grupos repetitivos sería. Básicamente debo controlar que no tenga grupos repetitivos. ¿Sí? Entonces vamos campo por campo. Esto vamos a poner acá, no sé si lo puedo marcar diferente. A ver. Esto es el encabezado, ¿sí? Así que como para que se entienda. De la relación. Entonces acá me dice, ¿cuántos tipos puede tener una factura? Uno. Uno solo. Entonces esto está ok. El número también tiene un solo número de factura. Por factura estoy hablando, ¿eh? Por cada factura. ¿Sí? Solamente tiene un número. Entonces esto está en primera forma normal.
La fecha de factura solamente tiene una también. Entonces está en primera forma normal. Cliente por factura, ¿cuánto puede tener? Puede tener uno, entonces va a tener un quit de cliente, un nombre de cliente. Esto cumple. ¿Sí? Ahora, acá me faltó aclarar que es nombre de producto. Ese va a ser varios, digamos. Exacto. Por factura, yo voy a tener varios productos. ¿Sí? Entonces, nombre de producto, si quiero dejarlo acá, voy a tener que ser multievaluado y no puede. ¿Sí? Entonces, nombre de producto, código de producto y cantidad de producto Y en otra tabla de producto, ¿puede ser? no es repetitivo, así que no puede estar acá. Y lo ¿Y mismo, esto precio? estamos hablando de precio unitario. Entonces, estos tres están mal. ¿Se No, crea una tabla separada para el grupo de datos relacionados, sería? perfecto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahí? Crear una nueva tabla. Tengo que sacar esa tabla aparte. Tengo que sacar esos elementos aparte. ¿Sí? Ojo chicos, yo lo voy a ir dejando acá. Vamos a hacer una cosa, lo voy a tachar, entonces se entiende que no va ahí ya. Y creo una nueva tabla. Esa nueva tabla, el propósito es sacar los repetitivos de ahí. Esta tabla, ¿qué sería? Esta tabla que saco acá. La tabla de productos. No, porque fíjense, no Eso se tendría necesariamente. que dividir en Las dos. líneas de la factura. Exactamente, la podemos llamar línea o detalle. ¿Por qué? Porque fíjense que acá yo tengo cantidad de productos vendidos. Y eso no es el producto solo. Claro, el conjunto de los productos sería. Eso es, no, eso es lo que yo vendí en una determinada factura. En otra factura puede ser otra cosa. Entonces, esto que yo estoy separando acá es la línea de factura o detalle de factura, como quieran llamar. Vamos a poner línea factura. Ahora, todo muy lindo. Acá lo vamos a poner naturalmente así, en blanco. Ahora, ¿cuál es el problema? Tiene redundancia de datos. Tiene algunos datos redundantes, sí, pero el problema es el siguiente: ¿cómo nosotros hacemos para vincular cada línea de factura con su factura? Falta la clave por año. Falta una clave foránea. ¿Y cuál sería la clave foránea? El número de la Factura ID. factura. ¿El? El número de la factura. Bueno, vayamos nuevamente a la factura entonces. ¿Sí? ¿Cuál sería la clave de la factura? El número de la factura. Solamente Con el tipo. con el tipo. ¿Sí? Entonces, acá lo coloco así, chicos, para hacerlo rápido. Recuerden que ustedes también pueden subrayarlo si quieren. Pero, o sea, ambos son es una clave entonces compuesta. Para armar la clave de la factura necesito de tipo y número. O sea, ¿por qué? Porque puede haber una factura A número 1 y puede haber una factura B número 1. ¿Sí? Sí. Y obviamente, si vamos al detalle, como dijo Emilio, también el número, el identificador de factura se divide en el punto de venta y el número de la factura en sí, pero lo dejamos ahí para no complicar más. ¿Sí? Ahora, esta es la factura. Nosotros, ¿qué es lo que me dice qué es lo que me dice el proceso de normalización cuando yo necesito sacar datos de una tabla, cuando necesito extraer atributos? Yo lo que necesito es
dejar vinculadas esos elementos con la tabla original, porque si no termino con tablas desmembradas y desvinculadas. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que me dice el proceso de normalización? Me dice, se extraen los atributos que nosotros que consideramos en este caso repetitivos o no atómicos y se lleva con ellos la clave primaria de la tabla ahora como clave foránea. ¿Sí? Entonces vamos a hacer lugar acá arriba para eso. Esto, a ver si lo puedo... Ahí. ¿Por qué no me deja? Ahí. No me está dejando... A ver acá, a ver si puedo insertar. Insertar debajo, insertar arriba. Otra más. Ahí está. Me llevo tipo. Me llevo número. Va. Me llevo número. Perfecto. Y convierto eso en la clave foránea. ¿Sí? Ahora la pregunta es la siguiente. ¿Es suficiente? Lo que me tengo que preguntar es, ¿cuál es la nueva clave acá? ¿Cuál va a ser la clave primaria de esta nueva tabla? ¿Puede ser el código del producto? Lo intentamos. No sé por qué no me deja. Bueno. Igual le faltaría algo más porque ese mismo producto se puede vender en varias facturas. Bueno. El tema es que el código del producto, si es una clave, se va a repetir y las claves primarias no se pueden repetir. Claro, a eso iba. Bueno. Puede ser solamente línea de factura ID. La ID. Todas las respuestas que mencionaron son factibles. Todo lo que dijeron es bastante factible. Primero, lo que creo que mencionaba Melina. Si dejamos código de producto como clave primaria, ¿sí? No es suficiente porque ese código de producto se puede repetir en otras facturas. Y ojo, vamos a hacer la suposición acá de que un mismo producto no pueda aparecer dos veces en la misma factura, ¿sí? ¿Está? Hacemos esa suposición. Mismo producto no puede aparecer dos veces en una misma factura, pero sí ese producto puede aparecer en otras ocasiones, en otra factura. ¿Está? Entonces, como yo en línea de factura voy a tener las líneas de todas las facturas, código producto se queda corto porque yo puedo vender, vamos a suponer, un paquete de fideo en la factura 1 y también en la factura 2. ¿Está? Entonces, lo que tengo que hacer en este caso es convertir, agregar el tipo y número como clave primaria. Es decir, lo que traje como clave foránea, también lo convierto en clave primaria. Entonces, mi clave primaria está compuesta ahora por tres campos. ¿Sí? Fíjense que ahora mi clave primaria acá es, vamos a marcarlo así, son estos dos. ¿Sí? Y mi clave primaria acá son estos tres. Una es una clave primaria sola y la otra también es foránea. ¿Hasta ahí estamos? Chicos. Sí, profe. Sí, sí. Bueno.
Ahora, tenemos que pasar bien revisando nuevamente. Acá ya no quedan repetitivos y acá no hay repetitivos. ¿Sí? Entonces pasamos a la segunda forma normal. La segunda forma normal, ¿qué me decía? Fíjense, vamos a repasar acá. Dependencia de la clave primaria completa. ¿Qué habíamos dicho respecto de esto? Que si nosotros teníamos una clave primaria de un atributo, ni se verificaba esto. ¿Sí? Ahora, esto únicamente lo verificamos cuando tenemos claves compuestas. En nuestro ejemplo, ¿tenemos claves compuestas o no? Sí. ¿Está? Entonces vamos a empezar a revisar ahora la segunda forma normal. ¿Ok? Bueno, obviamente tipo y número son parte de la clave, así que se lo deja fuera de la revisión. ¿La fecha de la factura depende de las dos partes? Sí. ¿El quit del cliente y el nombre del cliente al que se le vende depende tanto del número como del tipo? Sí. Porque tipo y número me está identificando a una factura en particular. ¿Me está? Y el total, suponiendo que lo dejemos acá, también. Entonces esto está perfecto. Acá cumple con la segunda forma normal. No hay nada que hacer. Vamos a la línea de factura. Bueno, acá tenemos una clave primaria de 3 campos. Entonces, eso lo dejamos fuera del análisis. Empezamos por el nombre del producto. El nombre del producto depende de toda la clave o de parte de ella. De parte de ella, De parte de ella. ¿De qué parte? del código de producto. Solamente del código de producto. ¿Sí? Entonces, acá tenemos algo que no va con la... No, no era sombra, era tachado. Acá tenemos algo que no va con esto. ¿Por qué? Porque el nombre del producto depende del código de producto. Está bien, yo en esta línea estoy facturando determinado producto, pero eso ya viene por el código de producto. Entonces, el nombre en particular del producto solo depende del código. Para cada código diferente va a haber un nombre. ¿Está? La cantidad vendida de producto. La cantidad vendida de producto. ¿Depende de todo o de parte de la clave? De todo. Creo que de todo. Depende de todo, porque depende de la factura y depende del producto. Entonces, este está correcto. ¿Y el precio unitario? Ese Solo del depende producto. del código de producto. Depende del código de producto. Vamos a simplificarlo y depende solamente del código de producto. Entonces, esto tampoco no corresponde. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer? Llevarnos esos atributos a otro lado. ¿Sí? Vamos a crear otra tabla. Ahora, esa tabla, obviamente, ¿qué tabla va a ser? Ahora sí. Producto. Producto. La tabla de productos, en la cual ya no voy a necesitar de esto. La cantidad de producto acá obviamente no va a estar. Profe, y una pregunta. ¿Sí? Ahí en el código de producto de la tabla línea factura, ¿ese también va a pasar a ser una clave foránea? Exactamente. Exactamente. Déjenme que acá modifico esto. Ahí está. ¿Ok?
Entonces, ahora como menciona, no sé quién fue, Jeremías, creo, Sí. al llevarme esto, yo obviamente tengo que llevarme el código de producto. Esta va a ser la nueva tabla de producto, ¿sí? Pero acá esto va a seguir siendo clave primaria, pero además ahora como apunto a otra tabla, también va a ser clave foránea. ¿Sí? Vamos a mover un poquito esto por acá. ¿Bien? Profe, le hago una consultita ahí. Sí. Al tener, vamos a decir, en la línea de factura, una clave compuesta por 3 claves foráneas, Ujú. ¿no sería un poquito complejo después el día de mañana obtener los, vamos a decir, los datos y no solamente tener un solo ID para la línea de factura? Sí, pero eso es algo que por ahora no nos preocupamos. Puede ser una mejora posterior. ¿Ok? Bien. Después podemos reemplazar esto por un ID. Sí, totalmente. Dependiendo de lo que ustedes quieran lograr. Ahora, listo. Tenemos nuestro esquema, nuestra factura llegó hasta la segunda forma normal. Todos cumplen con la segunda forma normal. Ahora tendríamos que pasar a la tercera forma normal. ¿Qué me decía la tercera forma normal? Me decía, todos los atributos no claves deben depender únicamente de atributos claves y no de atributos comunes o no claves. O sea, de otros atributos comunes no pueden depender. Eso se llama dependencia transitiva. Ahora con el ejemplo vamos a verlo mejor. Entonces, ahora vamos por la tercera forma normal. Nos fijamos en producto, ¿sí? El nombre del producto, ¿de quién depende? De código de producto. Está en tercera forma normal. Precio unitario depende del código de producto. Listo. Esto está en tercera forma normal. Sí. Bien. Acá no es muy difícil. Tenemos un solo atributo no clave, que es cantidad de producto. Por lo tanto, está en Está tercera forma bien. normal. Sí. Sí. Sí, depende. Bueno, y nos queda factura, que obviamente la dejé para el último porque acá está el problema. Acá el nombre depende de quit, del cliente. Claro. Y el cliente. Exacto. Entonces, fecha depende de la clave completa. Ahora, quit depende el quit del nombre del cliente sí va a depender y lo voy a necesitar en la factura. Pero el nombre del cliente no depende del tipo, sino del tipo y el número, sino que depende del quit. Entonces, fíjense que hay una dependencia transitiva, porque el nombre depende de quit y quit depende, sí, de la factura, el número. Obviamente, como siempre es la solución, ¿qué tenemos que hacer? Separarlo en una ¿Otra tabla, tabla? en otra tabla. Acá, como era la dependencia de nombre, va a tener que ser la clave. Entonces lo convierto en clave primaria. ¿Sí? Pasaría a ser una clave foránea. Y en factura, para que quede vinculado, necesito sí o sí convertirlo en clave foránea. ¿Ok? Sí, profe. Bueno, esto es el proceso de normalización de tablas, hasta la tercera forma normal. ¿Sí? Obviamente es un proceso que por eso es un proceso de verificación, de control. Normalmente cuando ya tenemos práctica, no vamos a empezar con una factura así, ¿no es cierto?
ya vamos a empezar con otras tablas. Quizás ya tendríamos productos, quizás ya teníamos clientes. ¿Ok? Pero bueno, para aplicar el proceso completo recurrimos a este ejemplo. Total, al ser un derivado, podríamos optar por no guardarlo. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a sacarlo y para dejar limpio el resultado final, borramos las tablas las filas las columnas en realidad sería que no nos sirven. Y allí estamos. ¿Está? Ese es nuestro, entonces, nuestro resultado final.